Generalmente las películas suelen contar con un antagonista, una fuerza que se opone a los objetivos del protagonista. David Lynch creó algunos totalmente icónicos, como Frank Booth en Terciopelo Azul, Bobby Peru en Corazón Salvaje o Bob en Twin Peaks. Pero en una historia verdadera no hay nada de eso, sino que nos encontramos ante uno de esos curiosos casos de películas sin antagonista. Solo tenemos un hombre mayor y cientos de kilómetros que recorrer en cortacésped, hoy en el fotograma rojo. ¿Has visto ese fotograma rojo? Deténlo, no lo dejes pasar. Basada en un hecho real, una historia verdadera cuenta el viaje que emprende Alvin Strait, un octogenario residente en un pequeño pueblo de Estados Unidos, una vez se entera de que su hermano, con el que lleva años enfadado, está enfermo. Resuelto a reencontrarse con él, afronta la friolera de los 390 kilómetros que los separan, montado en el único medio de transporte a su disposición, un cortador de césped. El título original de la película, A Straight Story, hace referencia al apellido del protagonista, que como hemos comentado se llama Alvin Strait, de modo que vendría a ser algo así como la historia de Strait. Sin embargo, straight también significa en inglés directo, sincero o recto si hablamos de dirección. Ello da una nueva dimensión al título, recalcando su naturaleza de ser la película, en cierto sentido, más lineal de David Lynch, donde no hay viajes temporales, ni traspases entre dimensiones, ni estructuras espejo. Ello ha llevado típicamente a muchos a tildarla como la menos lynchiana de las obras de Lynch. ¿Pero es esto cierto? Responderemos a esta pregunta más adelante. De momento, vamos a centrarnos en lo que veníamos comentando sobre la ausencia de antagonistas. Antes que nada, quisiera matizar que villano y antagonista no es exactamente lo mismo. El villano también se opone a los objetivos del protagonista, pero con la particularidad de que actúa con maldad. Hablábamos de Frank Booth, el mítico Dennis Hopper de Terciopelo Azul. Ahí tenemos un villano con todas las letras. Sin embargo, el antagonista obstaculiza al protagonista, pero no tiene por qué ser malvado. De hecho, no tiene ni por qué ser una persona. En El hombre elefante ciertamente hay personajes malvados, como el feriante que se dedica a explotar a John Merrick como un fenómeno de feria, o el celador que lo humilla para su diversión, pero realmente el antagonista sería la sociedad en su conjunto, que con sus prejuicios, sus miedos y su intolerancia reduce a un hombre con una malformación a la categoría de monstruo. En la misma línea, en una historia verdadera en realidad sí hay antagonista, pero no es una persona, sino que la distancia es el antagonista. Distancia emocional, sí, la que separa al protagonista y su hermano, enemistados desde hace años por motivos que no llegan a explicarse, pero definitivamente distancia física, las 240 millas o 390 kilómetros que el protagonista recorre para poner fin a las rencillas familiares. Distancia que se podría haber salvado más fácilmente de disponer de otro medio de transporte, pero cuya dificultad se incrementa al recorrerla con el lento avance de un cortador de césped. Existen otras películas en las que las largas distancias ejercen una fuerza antagónica. En El Renacido, el personaje de DiCaprio también se pega un buen pateo hasta poder consumar su venganza contra Tom Hardy. Pero hay una diferencia fundamental. No solo el camino es largo, sino que es sumamente hostil. Hace muchísimo frío, hay animales salvajes e indios que quieren quedarse con su cabellera. Normalmente, en el cine distancias largas y entorno hostil suelen ir de la mano. Pero en una historia verdadera no es así. El camino de Alvin Strait se siente apacible, recorriendo campos y carreteras de un Estados Unidos filmado en permanente crepúsculo. Frase que me permito tomar prestada de la sinopsis de Filming, ya que me pareció especialmente evocadora. Si se pone a llover, encuentra refugio y disfruta de un buen puro. Cuando se le estropea el cortador de césped, hay personas dispuestas a arreglárselo. Forma parte de la estructura clásica del viaje del héroe que éste haga durante su camino, tanto aliados como enemigos. Pues bien, en este caso los enemigos brillan por su ausencia. Esto fue probablemente lo que más me llamó la atención cuando revisé por última vez la película. Nadie intenta engañar al protagonista ni aprovecharse de él, ni éste se ve en la necesidad de enfrentarse a nadie. No hay conflicto entre personas, nada de agresión ni violencia. Y aún así, la película funciona perfectamente. ¿Se os ocurre alguna otra película donde suceda esto? ¿Donde no haya antagonista ni se den enfrentamientos entre personajes? Me encantará leeros en comentarios. Como iba diciendo, los encuentros de Alvin con los distintos personajes que pueblan la cinta, algunos son más emotivos, otros más cómicos o más dramáticos,
pero todos funcionan como aproximaciones entre personas que se escuchan, que colaboran, que se intentan ayudar, lo cual me lleva a determinar que la película habla sobre todo de la bondad humana, la posibilidad de ser buenos los unos con los otros. Vamos a echar un vistazo a los distintos encuentros que tiene Alvin con los demás personajes. El primer intento de Alvin de emprender su viaje resulta infructuoso, ya que el cortacésped se le estropea al poco de abandonar el pueblo, así que no le queda otra que regresar y comprarse uno nuevo. El vendedor, interpretado por el mítico Ed de Twin Peaks, se muestra solícito y colaborativo, tanto que le llega a vender su propio cortacésped. Acampado por la noche, se encuentra con la adolescente embarazada que ha huido de casa, a quien le habla de la importancia de la familia y aparentemente convence de volver. Se cruza con un grupo de ciclistas en cuyo campamento termina pasando la noche. En plena carretera, Alvin presencia cómo una mujer atropella por accidente a un ciervo. Este es un momento muy marciano, marca Lynch, a caballo entre lo trágico y lo cómico. La mujer le explica que no para de sucederle lo mismo, va conduciendo y no sabe ni de dónde salen, pero atropella a un ciervo. Y a mí me encantan los ciervos, grita la pobre, desesperada. Ahí no hay mucho que Alvin pueda hacer, pero al menos sirve de oyente para que la conductora se desahogue. Cuando se le estropea el cortacésped de nuevo, una familia lo acoge mientras se lo arreglan. A pesar de que le ofrecen dormir en la casa, Alvin, fiel a sus propios términos, insiste en quedarse en el jardín y se empeña en pagarles por su hospitalidad. El hombre incluso se ofrece a llevarlo en coche el tramo que le queda para ver a su hermano, pero nuevamente Alvin, resuelto a terminar el viaje a su manera, declina su oferta. Con el anciano con el que se encuentra en el bar comparte una cerveza e historias sobre su terrible pasado común como veteranos de guerra. Esto permite a Alvin exorcizar a algunos demonios. El momento de recuperar el cortacésped que los gemelos mecánicos arreglaron sería el único en que se podría leer cierta malicia por parte de los personajes, ya que Alvin encuentra la factura inflada. Sin embargo, detecta que el tiempo de trabajo se alargó tanto porque los gemelos no paran de discutir, así que acceden a cobrarle menos y de paso reciben su consejo sobre la importancia de llevarte bien con tu hermano. Acampado en las cercanías de un cementerio, el párroco de la zona, lejos de expulsarlo, le ofrece cena y se sienta a charlar con él. Ya cerca de la meta, el último tipo con el que se topa le da indicaciones sobre cómo llegar a casa de su hermano. Finalmente, el reencuentro con Lyle, interpretado por Harry Dean Stanton en una de esas ocasiones en las que un actor solo necesita unos pocos minutos para dar una interpretación impresionante. La secuencia destila sencillez y sensibilidad y es todo un ejemplo de cómo hacer mucho con poco. Los hermanos apenas hablan, no hay una petición formal de perdón, pero Lyle se muestra conmovido ante el esfuerzo que ha hecho Alvin de recorrer tanto camino en un medio de transporte tan precario solo para poder estar con él, y se sientan juntos a hacer lo mismo que cuando eran pequeños y vivían en el campo, contemplar las estrellas. Así que sí, podemos confirmar que las distintas interacciones entre los personajes funcionan como auténticas lecciones de civismo, de cómo idealmente podríamos comportarnos los unos con los otros. Habiendo recorrido pues toda la trama, respondamos a la pregunta que lanzamos al principio. ¿Es esta la menos lynchiana de las películas de Lynch? Mi respuesta es un rotundo no. Para empezar, en el plano formal la película tiene una factura clásica. Predominancia de planos fijos o de movimientos muy suaves, cámara mayormente estabilizada con trípode, dolly o incluso grúa, y tempo lento y sosegado. Pero lo cierto es que Lynch siempre fue un director de factura muy clásica. Si cogemos, por ejemplo, Carretera Perdida, una apuesta mucho más desquiciada y psicotrónica que esta, seguimos teniendo esa sensación de que la cámara pesa, seguimos apreciando ese ritmo interno que permite a los planos respirar y desarrollarse. La sensación de ensoñación febril que consigue transmitir en estas películas viene de lo insólito del propio contenido, también de ciertos efectos de luz y montaje, pero nunca de movimientos frenéticos de cámara ni de ritmos acelerados. Si nos enfocamos en la trama, Lynch suele manejar historias que responden a la lógica retorcida de los sueños, o más bien de las pesadillas, y es capaz de alcanzar cotas muy altas de oscuridad. Y es cierto que en una historia verdadera no hay nada de eso, pero se tiende a pasar por alto que en el cine de Lynch también hay mucha luz. Podemos encontrar muestras de bondad, ingenuidad, buen corazón en personajes como el de Lula en Corazón Salvaje o en varios de Twin Peaks, el ayudante Andy, el sheriff Truman o incluso el mismo Dale Cooper, que es una especie de Boy Scout a la enésima potencia. En el cine de Lynch suele haber espacio para el amor y también para un humor muy particular que a veces roza lo absurdo, y es que no es tan distinto el diálogo entre Cooper recién tiroteado con el botón calvo y el que mantiene Alvin con sus amigos al principio de la película tras sufrir una caída.
Yendo a un plano más personal, muchos sabrán que Lynch fue un gran promotor de la práctica de la meditación como manera de vivir una vida más plena y crear mejor. Algo que me encanta de él es que arremetió contra la típica imagen del artista torturado y de la idea de que hay que sufrir para crear, defendiendo todo lo contrario, que una persona feliz y con la mente calmada se encuentra en un estado mucho más óptimo para desarrollar tareas creativas. Si se ven entrevistas suyas, era un tipo que desprendía afabilidad. En el libro Espacio para soñar, biografía escrita por Christine McKenna junto con el propio Lynch, se repite el hecho de que las personas que lo conocieron, desde colaboradores a parejas sentimentales, resaltan su simpatía, su facilidad para el trato interpersonal y su gran sentido del humor. Su ensayo, Atrapa el pez dorado, termina con esta reflexión. Que todo el mundo sea feliz, que todo el mundo esté libre de enfermedades, que haya buenos auspicios por doquier, que nadie conozca el sufrimiento. Así pues, me atrevo a concluir que el ejercicio de bondad humana que se desarrolla a lo largo de una historia verdadera refleja lo que sería un mundo ideal a los ojos de Lynch. Hace más de un año que David Lynch dejó este mundo y sin él, indudablemente es un poco peor. Auténtico hombre del Renacimiento, director, guionista, editor de sonido, pintor, escultor, incluso muebles hacía el buen hombre. La obra de Lynch constituye un auténtico ejemplo de coherencia interna y de consonancia con su forma de entender la vida y el arte, y su figura se erige como un referente en el ejercicio de lo que idealmente deberíamos poder hacer todos, dedicarnos a conocer y desarrollar nuestro mundo interior. Ya esté descansando en la Logia Blanca o en algún punto de esas estrellas que contemplaban Alvin y Lyle, no podemos menos que sentirnos agradecidos por su legado y, por mi parte, rendirle este humilde homenaje. My pleasure. Por lo pronto, nada más que añadir. Ahora toca fundir a negro. El rojo volverá en el próximo fotograma.